Mientras seguimos adorando al Señor a través de darle a Él lo que es suyo y dándole con un corazón alegre, también nos preparamos para acercarnos ahora a la palabra del Señor. Y estoy profundamente agradecido al Señor por darnos la oportunidad de estar estudiando Timoteo, que de otra manera no nos fijaríamos tanto o le prestaríamos la suficiente atención a aquellos textos que son más normativos de la iglesia, ¿no? En este caso hablando de los diáconos. A su vez también ver la nobleza de este servicio y bueno, estoy muy agradecido al Señor por la oportunidad de estar juntos en este día. Bienvenidos todos ante la palabra del Señor, aquellos que son parte de nuestra iglesia, aquellos que nos visitan, sean todos bienvenidos, ¿sí? Quiero que podamos acercarnos a nuestro texto de lectura y es 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. 1 Timoteo capítulo 3, versos 8 al 13. Y allí estaremos llevando nuestra lectura y exposición de nuestro texto. Acompáñame con tus ojos. Nuestro texto, nuestro estudio hoy será acerca de la dignidad y la recompensa de los diáconos. Y entonces estaremos hablando de esto, acerca de los diáconos. Acompáñame, dice así el texto. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos las gracias por darnos esta preciosa oportunidad de acercarnos ante tu palabra. Nos sentimos, Señor, en verdad, como recipientes vacíos que necesitan que se derrame sobre nosotros tu verdad y tu gracia. Padre, también te damos gracias por todos los hermanos que están aquí, que desean escuchar tu palabra, y te rogamos por aquellos que estando en medio nuestro, Señor, aún no te conocen, nuestros niños, jóvenes, adolescentes, algunos adultos, Padre, que están deseando más conocer el camino de la salvación. Sé tú obrando salvación hoy también a través de tu palabra. Te pido nos bendiga, Señor, con tu presencia ahora a través de escuchar a Cristo mismo. Aún a pesar de mí, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras meditaba en este texto, y bueno, hicimos una observación de este texto brevemente la semana pasada, realmente nos quedamos en Hechos capítulo 6, ¿no? Y aunque el texto no menciona la palabra diáconos, precisamente puede ser un buen punto de partida, y el relato nos da a entender que verdaderamente estaban logrando y cumpliendo esta tarea que Pablo le dice a Timoteo acerca de este servicio, este oficio. Aunque no se refleja el oficio en Hechos 6, sí se le refleja el oficio aquí en Timoteo, en Filipenses también. Y entonces hablábamos de que la palabra diáconos es la palabra literalmente griega, estamos mencionando una palabra griega, cuando decimos diácono es una palabra griega para hacer referencia a alguien que sirve, un servidor, ¿verdad? También alguien que puede asistir con un servicio en particular a una u otra persona dentro de la iglesia y fuera de ella. Cuando pensamos en la iglesia del Señor, podríamos imaginar que todo funcionaba de manera automática por el poder del Espíritu, olvidando que de alguna manera, por un momento, que también es una comunión o una comunidad de personas que necesitan organización y estructura. Yo te mencioné, o les mencionaba en la escuela bíblica, el título de un libro que ejemplifica algo muy interesante, y es El enrejado y la vid. Cuando plantamos algo, en este caso una vid, necesitamos colocar una estructura cercana que le ayuda a poder crecer y entrelazarse y avanzar, ¿no? La estructura es importante en una iglesia, pero no debemos enfocarnos tanto en la estructura como en la vid, pero tampoco enfocarnos tanto en la vid que pasemos por alto la importancia de la estructura. El buen orden ayuda a que las cosas funcionen. La estructura o la organización permite que los frutos se den. Y entonces, nunca debemos pensar que en la iglesia las cosas funcionan porque así funcionan, ¿verdad? ¿Y cómo sabes que eso funciona? No sé, simplemente se da. No debe ser así, no es algo que debemos suponer. Debemos depender enteramente del poder del Espíritu de Dios y a su vez
procurar escuchar el mandato de Cristo a través de sus apóstoles acerca de cómo debe funcionar su iglesia. Esto lo vemos claramente en la iglesia naciente después de la predicación de Pedro en Hechos 2. A pesar de lo extraordinario de este cuerpo de creyentes, pronto surgieron problemas, tanto logísticos como de necesidades administrativas, que demandaron intervención y orden. Y justo de esto hablábamos la semana pasada, mencionando Hechos capítulo 6. En respuesta a estas necesidades, ¿verdad?, de una oportunidad, el número de discípulos crecía. Se identificó la importancia de contar con personas que sean específicas, que sean dotadas de ciertas cualidades, que pudieran encargarse de las tareas prácticas y administrativas. Y esto permitió que los líderes se dedicaran plenamente a la oración, a la predicación y a la guía espiritual de la iglesia. Hablábamos de que aquellos hombres que Dios ha llamado, ha dotado y que la iglesia ha escogido y reconocido para esta labor diaconal, son una extensión del ministerio pastoral. Extienden los brazos del ministerio pastoral en diferentes áreas a las cuales, por causa de la palabra y la oración, no siempre pueden todos los pastores o el pastor lograrlo. Pablo, en este caso, en su carta a Timoteo, ofrece instrucciones claras sobre cómo organizar la casa del Señor. Y toda esta carta, aunque tiene muchos propósitos, o por lo menos 5 los tuvimos al principio de esta carta, en particular uno de ellos principalmente es el orden de la casa del Señor. La casa del Señor debe estar en orden. Una casa desordenada es terrible, ¿verdad? Yo no sé cómo habrá quedado tu casa ahora que viniste para acá, ¿verdad? No quisiera saberlo tampoco, pero imagínate que llego de improviso a tu casa después del culto. Corran a meter todo debajo de la cama, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Me ha pasado una vez. ¿Sabes? Una casa bien ordenada refleja algo, ¿verdad? Un corazón ordenado. Una iglesia que está caminando bajo parámetros que se han establecido bíblicamente y quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, entonces, Pablo le enseña a Timoteo la importancia de poner la casa en orden. Y hay cosas que están deficientes en el contexto al que Pablo le dice. La deficiencia también se refleja en las palabras de Pablo a Tito, cuando le dice, corrige lo deficiente y establece ancianos. Una iglesia que no tiene pastores y que no tiene diáconos está en un estado deficiente. O sea, funciona, pero no está en su estado eficaz, que esté todo funcionando, ¿verdad? Necesitamos que las iglesias tengan no solo pastor, sino pastores. Y las iglesias no tengan no solo diáconos, sino diáconos. Y eso trae mucha confianza, mucha bendición, mucho gozo, mucho crecimiento. Por eso Pablo le enseña esas instrucciones a Timoteo. En este caso en particular, las iglesias de Éfeso enfrentaban desviaciones tanto doctrinales como problemas relacionados con la idoneidad de los líderes. Había personas que tenían grandes habilidades para hablar aquí y allá, personas que tenían dones, ¿verdad?, muy referentes, pero su carácter, su piedad, no estaba siendo lo suficientemente clara y evidente como para que la iglesia pueda reconocer. Y hasta había personas que se estaban imponiendo en el liderazgo. Recuerden que Pablo escribe a Timoteo en un contexto donde había falsos maestros que estaban torciendo la verdad. Y hasta algunos de ellos, él ya los señala y les dice, hey, con ellos ten cuidado. Por eso, después de establecer los requisitos para los aspirantes al ministerio pastoral, es entonces que Pablo pasa a hablar sobre el rol de los diáconos, quienes desempeñan una función clave en la administración de la iglesia. Y siempre pienso en los oficios que la iglesia tiene y su raíz. La raíz siempre será Cristo. Hablamos de pastores, Cristo es el príncipe de los pastores. Hablamos de los diáconos y él dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él, por excelencia, es el diácono que vino a servir y no a ser servido. Entonces tenemos ejemplo de él que tomar y aprender. Cristo, por ejemplo, lava los pies de sus discípulos. Una tarea, en ese sentido, de un esclavo o un siervo realmente muy bajo, un servicio demasiado humillante, pero él les muestra a ellos su llamado y su responsabilidad. Cuando él lava los pies de sus discípulos, Jesús mostró humildad al realizar un acto propio de su servicio, un acto realmente que ponía en evidencia un servicio de alguien que es esclavo, enseñando que el liderazgo en el reino de Dios se caracteriza por el servicio. Así, a diferencia de la forma de liderazgo que a veces vemos en este mundo, ¿verdad? Esas ideas que tenemos de que un líder tiene que ser el que grita, el que habla fuerte, el que manda, ¿no es cierto? En este caso, el liderazgo que Cristo promueve y nos enseña es un liderazgo que se basa en el ejemplo, en el servicio que podemos promover unos a otros.
Por eso los diáconos deben imitar este ejemplo en su actitud y en sus acciones. Sabes, un padre en casa que se levanta temprano para preparar el desayuno para su familia es un gran ejemplo, ¿verdad? A su vez, nadie lo ve como algo espectacular. No es que, wow, mira cómo se preparó, se levantó, se preparó, se alistó y todo para hacer el desayuno, pero en verdad es un acto de amor y servicio que sostiene el hogar, tal como los diáconos también sostienen el buen funcionamiento de la iglesia. No siempre será visible, no siempre todos estaremos allí mirando lo que se está haciendo y sucediendo, pero hay cosas que pasan alrededor. En medio de una iglesia las cosas están funcionando porque alguien se está haciendo cargo de ciertas áreas aquí y allá. Tenemos un lugar dispuesto, un lugar preparado, limpio, sillas organizadas, un púlpito preparado y todas las cosas que se dan para un servicio noble dentro de la iglesia del Señor. Necesitamos que aquellos hombres que no tienen temor de servir tras bastidores, llámese así, estén dispuestos a ponerse allí en la brecha. Sabes, a los diáconos se les confía la colaboración con los líderes en el trabajo administrativo. El trabajo de gobernar la iglesia es de los pastores, pero los diáconos hacen una labor maravillosa al poder asistir a ellos o asistirlos en su servicio para poder desarrollar diferentes servicios administrativos, lo cual es esencial, déjame decírtelo, para el funcionamiento saludable de una iglesia. Una iglesia que no tiene diáconos necesita diáconos. Creo que este punto lo probamos la semana pasada. Pero basándonos en este texto, vamos a hablar acerca de lo que significa la dignidad, los requisitos y la recompensa de los diáconos. Espero poder lograrlo en el tiempo que tengo, así que si no, lo cortamos y bueno, la semana que viene continuamos. Pero en este caso, déjame decirte un argumento que tengo, y es que los que colaboran en la administración, en el servicio dentro de las congregaciones, deben ser dignos e irreprensibles, y su servicio será grandemente recompensado. Aquellos que colaboran y se dedican a esa preciosa oportunidad de servir dentro de las congregaciones deben ser personas dignas. A veces pensamos en que los servicios son simples y comunes. Tal vez tú y yo podemos decir, yo puedo hacerlo sin ningún problema, y está muy bien. Pero ese servicio, aunque sea muy simple, es solo para aquellos que son dignos. Solo para aquellos que son dignos y que tienen un carácter probado y aprobado. Y entonces aquellos alcanzan y toman para sí grande recompensa delante del Señor. Lo veremos, como menciono ya aquí en este enunciado, pero lo veremos en 3 puntos. Y es, los diáconos deben ser dignos. Los diáconos deben ser dignos. A su vez, los diáconos deben cumplir ciertos requisitos. Y por último, estaremos viendo que los diáconos, aquellos que sirven en este ministerio, tienen una preciosa recompensa. Tienen una preciosa recompensa. Así que a través de estos puntos veremos cómo los diáconos reflejan el carácter de Cristo al servir fielmente a la iglesia. Y este es un tema que necesitamos, no solo porque estamos exponiendo 1 Timoteo, sino porque no tenemos diáconos. Así que necesitamos pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies en el área de pastores y diáconos de nuestra iglesia. Y el entender esto nos lleva a pensar, la iglesia está llena de siervos, solo que aquellos que destacan en carácter, en nobleza, ¿verdad?, en honor, bueno, se les da el llamarlos a este servicio dentro de la congregación. Así que hablemos de la dignidad de los diáconos. Pablo establece que los diáconos, al igual que los pastores, deben ser dignos en su carácter. Ellos deben ser dignos en su carácter, en el ejercicio de su función. Debe haber una dignidad de su parte. Y la palabra de la misma manera en nuestro texto, notan, versículo 8, los diáconos asimismo deben ser, o en este caso, en otra versión dice, de la misma manera. Esta frase conecta el papel de los diáconos con el de los pastores. O sea, cuando tú estás leyendo los requisitos que hemos estudiado en una serie un poco extensa, de los versos 1 al 7, hablando de los requisitos para los pastores, su llamado, ¿verdad?, su observación, el hecho de ser probados, el encontrar en ellos que tienen un carácter piadoso, las pruebas de familiares, pruebas de piedad, pruebas de dones también. Encontramos que asimismo, dentro de este contexto, hablando de los oficiales de la iglesia, se subraya que ambos oficios requieren respeto y seriedad. El servicio como diácono no es algo que se toma a la ligera, amado hermano, sino que es una tarea espiritual y administrativa que debe ejercerse con dignidad. Yo quisiera que encontremos un balance en esto, hermanos. A veces tendemos rápidamente, en nuestro corazón y nuestra mente que es racionalista, a veces nos llega a decir, bueno, esto que voy a hacer es espiritual, pero esto otro no es espiritual. Voy a la iglesia, eso es espiritual.
voy al trabajo, eso no es espiritual. Y allí es donde fallamos. Todo lo que hacemos tiene implicaciones espirituales, por más seculares que parezcan. Todo lo que hacemos. Cuando vamos al trabajo tenemos que honrar al Señor con nuestro trabajo, porque Él nos ha dado la fuerza para producir riquezas, como el trabajo que tenemos. Cuando vemos que tenemos que realizar o administrar ciertas cosas que son de servicio con nuestras manos, no pases por alto que eso es espiritual, porque Dios es glorificado en nuestro corazón cuando lo hacemos correctamente, con el corazón correcto, delante del Señor. Entonces, libérate de pensar que el servicio al Señor se basa en algo espiritual y hacer cosas simples como las cosas seculares son netamente del mundo. No. Aplica tu corazón a cosas que son verdaderamente espirituales y vive de esa forma, pero cuídate también de esto otro extremo. No debemos espiritualizar todo lo que vemos aquí y allá, ¿verdad? Y hacer cosas místicas y pensar que todo lo que está alrededor nuestro es porque en verdad, no sé, a veces tenemos la idea o la tendencia de pensar, en lugar de pensar espiritualmente, tenemos a usar del tema de la suerte o la casualidad en cosas que no son. Y entonces espiritualizamos todo, no, eso le pasó por tal cosa, así, asado, y esto que sucedió es porque realmente intentamos hacer toda una novela de las cosas que espiritualizamos. La Biblia no debe ser espiritualizada, la Biblia es espiritual, da vida. Y la vida espiritual que vivimos es vivir a Dios mismo en cada acto, pensamiento y cada decisión que tomamos a diario. La forma en la que hablamos con nuestro jefe, como la manera en la que tratamos a nuestros hijos, la manera que nos preparamos en el día, planificando previamente qué es lo que vamos a hacer, todo eso es espiritual. Por eso decían a los puritanos, los conocían como los médicos del alma, ¿no? Ellos no se sentaban solo a hacer las cosas que tenían que hacer. Ellos se preparaban durante la madrugada para poder contemplar que todo lo que iban a hacer, sea aún cosas que no tienen que ver necesariamente con el servicio dentro de la iglesia, eran cosas que tenían que pasar primero por el corazón para darle gloria a Dios. En esto me refiero, por ejemplo, ellos examinaban, ok, ¿qué voy a hacer en este día? ¿Me voy a levantar? Claro. ¿Cómo me voy a levantar? ¿Con qué corazón? ¿Qué actitud voy a tomar a la hora de despertar y empezar el día? Bueno, voy a desayunar. ¿Qué voy a desayunar? ¿Me da la gloria a Dios el desayuno que voy a tomar? Los pasos que voy a dar hoy, qué decisiones voy a tomar específicamente, sea el trabajo, en el camino, con la familia, todo esto le da la gloria a Dios. Si no lo hace, entonces quiero examinarlo bien, porque quiero darle la gloria a Dios en todas las cosas. De esta forma, entonces, cuando pensamos en la dignidad de los diáconos, aquí tenemos algo en qué pensar. Una tarea espiritual y administrativa que debe ejercerse con dignidad, de la misma manera que los pastores, es un oficio dentro de la iglesia. Pero no quiero que pasemos por alto que tú y yo estamos acá, y también tenemos la responsabilidad de servir. Tal vez los diáconos no tengan la responsabilidad de gobernar la iglesia como lo hacen los pastores, o los dones que ellos se requieren, enseñanza, por ejemplo. Pero el servicio es algo que está en tus manos y al alcance de nuestras manos siempre. ¿Sabes? En segundo lugar, aquí pensando, el significado del término diácono, en particular, es un término que hace referencia a alguien que es un servidor y se refiere a quienes cumplen tareas específicas relacionadas con la administración de la iglesia, no con el liderazgo o la predicación. Hay una tarea específica acá. Ahora, fue Pablo, fue el Señor Jesucristo, fueron los discípulos, fue Santiago, el medio hermano de Jesús, que se llamó a sí mismo siervo de Cristo, que usan este término para hacer referencia a qué son delante del Señor. Sabes, tú y yo a veces nos encariñamos mucho, y está bien. Cuando dice, mirad, cuán amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Amén, amén, ¿verdad? Qué amor tan grande que es este. Pero no es el único nombre que tienen los hijos de Dios. Ese nombre es maravilloso, es digno de aquellos que le siguen y le sirven. Por lo tanto, el apóstol Pablo dijo, tengan a los hombres como siervos de Cristo. ¿Notas esa palabra? Ese es un título muy sublime para Pablo. Tal vez es el título más bajo para cualquier cargo que se pueda dar, pero en este caso, un título muy sublime para Pablo. No importa si soy un servidor de los que están en la última parte de un barco con un remo empujando y nadie sepa que estoy allí, dice él, ténganos los hombres como servidores de Cristo. Aunque su labor en distintas maneras y se distingue de la labor pastoral, la labor de un diácono es fundamental para el funcionamiento saludable de una iglesia. Pero también dignidad en el servicio. En este caso, aunque algunos subestiman la función del diácono, es en realidad una labor muy honorable, muy honorable. ¿Sabes? Ser un servidor refleja el ejemplo de Cristo, quien vino a servir y a no ser servido. De esta manera, el oficio diaconal está profundamente asociado con el carácter y la misión de Jesús aquí en la tierra.
Los hombres que Dios llama al ministerio diaconal, en verdad, reflejan a Cristo a través de su servicio. Un servicio honorable, honroso, honesto. Por eso vamos a ver las características en un momento, pero quiero que hagamos algunas consideraciones importantes sobre el diaconado. Y en este caso, primero es que no es un rol de liderazgo pastoral. Muchas personas elevan el rol o la responsabilidad o el oficio de diácono al nivel de pastor. Entonces dicen el diácono es alguien que está a la autoridad y tiene el poder en su mano para poder gobernar la iglesia, pero no es esto. El diácono no es un anciano, ni un pastor, ni un paso necesario, una antesala para poder llegar a ser pastor. Su función se enfoca en el servicio práctico y administrativo. Y el origen, como lo vemos, se halla en Hechos 6, que aunque no se menciona el texto, la palabra diácono, podemos ver el desarrollo de esto en la manera en la que la iglesia designa a hombres, los reconoce, los apóstoles ponen sus manos y entonces, evitando una división, se encargan de esta labor y permiten que ellos se dediquen a la oración y a la predicación, ¿verdad? Lo interesante es que en Hechos 6 hay una palabra importante y es: buscad en medio de vosotros a 7 varones en particular. Yo sé que ha habido un debate en ese tema, lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero en nuestro texto en Timoteo, la palabra mujeres es un problema. Y me refiero, no que las mujeres sean un problema, ni en la iglesia las mujeres sean un problema, nunca. A lo que me refiero es que la palabra mujeres hace que tengamos una lucha para poder entender qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí y cuál es su contexto. Y eso debemos tenerlo muy claro, porque precisamente él ya habló de las mujeres en el capítulo 2. ¿Recuerdan eso? Entonces tenemos que tener un buen balance aquí para no tomar el texto y tirarle de los pelos para hacer que diga lo que no dice. Pero sí tener el texto en el balance adecuado para entender a quién se está refiriendo, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta, porque a veces nuestra lectura rápida nos hace pensar, entonces debería haber esto y aquello, y comenzamos a suponer sobre lo que el texto dice. Pero el origen se encuentra en Hechos 6, y el texto dice que se debe buscar en medio de la iglesia, en este caso, en este relato bíblico, a 7 varones de buen testimonio, ¿verdad? Que estén llenos del Espíritu, y en este caso que tengan la habilidad de poder servir las mesas de una forma noble. Bueno, déjame mencionar brevemente algunas áreas en las que los diáconos podían servir. Solamente menciono algunas porque les mencionaba la semana pasada, ¿qué debe hacer un diácono? Y les dije, no sé. Hay tantas cosas que los diáconos pueden hacer que el servicio es múltiple. Puede haber diáconos en nuestra iglesia que solo nos permite tenerlos y que hacen servicios que tal vez en nuestra iglesia no sería. Pero normalmente cosas prácticas en las que ellos se deben involucrar son labores administrativas y logísticas, organización de cultos, incluyendo la distribución de los elementos de la cena. Ayudan a hermanos con necesidad, incluyendo visitación a enfermos y asistencia financiera, administración de los recursos materiales y financieros de la iglesia, mayordomía y supervisión de las instalaciones. Parece que es un servicio muy práctico, ¿verdad? Puede haber más, la lista puede ser exhaustiva, pero son algunas áreas simplemente en las cuales podemos pensar, ¿qué más deben hacer ellos? Tal vez en algunos casos, y creo que incluiría lo que voy a mencionar con respecto al versículo 11 cuando lleguemos allí, pero puede hacer que ellos dirijan grupos de servicio en la iglesia en las cuales muchas mujeres se involucren, y esto es noble. ¿Sabes? La importancia de este oficio se basa en que el diaconado no solo contribuye al orden y al buen funcionamiento de la iglesia. A veces pensamos, qué bueno que funcione esto, ¿no? Sino que también encarna la actitud del servicio propia del evangelio. O sea, un diácono fiel es un modelo para toda la congregación, demostrando cómo servir con humildad y dedicación. No podemos pensar, bueno, Jesús dijo de sí mismo esto y después los diáconos, los demás disfrutamos del servicio. No, no debe ser así. Piensa en los requisitos que vamos a comenzar a mencionar ahora brevemente, porque muchos de ellos se eclipsan con los que hemos visto con los pastores, pero piensa en la actitud que deben tener ellos, cómo debe ser su corazón y el ejemplo que nos muestran de este servicio. Al igual que los pastores, los diáconos son un regalo del Espíritu Santo para la iglesia. No quiero solo sonar algo poético aquí. En verdad, si Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, en los versículos 11 en adelante, que Dios, habiendo llevado cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, un texto algo extraño, pero que en cierta forma el cuadro debería ser un rey que viene después de haber vencido a su enemigo y lleva consigo el botín, ¿no es cierto? Entonces él viene a compartir su botín con su pueblo y su pueblo está esperando, expectante, quiere recibir a su rey y él llega y comienza a darles regalos y dones porque él ha vencido y ganó y entonces trae todo lo que ha ganado.
Y en medio de esa victoria que ha ganado para sí mismo, porque esta es la victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario, venció a la muerte y al imperio de la muerte, ahora Él le da a los suyos un regalo precioso, no uno, varios. Entre los primeros que aunque ya no están operantes, verdaderamente son maravillosos. Están apóstoles, están profetas, evangelistas, pero de pronto aparece un oficio que ahora sí está operante, porque los primeros, aunque no están operantes en el sentido de personas que tengan este cargo, ellos siguen vigentes a la hora de tú y yo acercarnos a la palabra. La palabra de Pablo sigue siendo palabra de Cristo. Entonces el ministerio de Pablo sigue funcionando a la luz de cuando tú nos acercamos a Pablo o a los apóstoles del Nuevo Testamento. Pero no necesariamente hombres que estén fungiendo como apóstoles, profetas o evangelistas, en el sentido en el que Pablo habla a los efesios. Sin embargo, luego dice pastores y maestros. Dice, dio dones a los hombres, y estos dones también pueden conocerse como regalos. La palabra don es un regalo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dio Cristo a la iglesia? Inicialmente le dio apóstoles, profetas y evangelistas. Pero mientras esto fue necesario, porque estaba la iglesia en estado de extraordinaria, entonces necesitaba señales, prodigios, milagros, hasta que el canon se ha cerrado. Luego, cuando toda la palabra fue completada, por así decirlo, y vino lo perfecto en el sentido de la palabra completa, lo que viene como consecuencia es que ya no necesitamos más apóstoles, profetas o evangelistas. Lo que necesitamos son ese último regalo, por el cual la iglesia debe seguir clamando al Señor. Señor, danos más de estos obreros para esta mies, pastores, maestros. Luego dice, ¿para qué les dio a la iglesia a estos hombres? Para la capacitación de los santos, para que a fin de que estos, siendo capacitados, lleven a cabo la obra del ministerio. O sea que los pastores preparan a la iglesia para la obra del ministerio. Pero no quiero quitar de aquí el hecho de pensar en que los diáconos también son un regalo del Señor. Entonces los pastores son un regalo del Señor para su iglesia. Y los diáconos también son un regalo del Señor para su iglesia. Qué lindo es cuando recibimos regalos, ¿no? En esta época pensamos, oye, ¿y eso que tienes debajo del árbol qué es? Indirectamente, si armas o no un árbol en tu casa, lo que me refiero es que en todo lugar hay árboles y abajo hay regalos. Y uno espera, ¿alguno tendrá mi nombre? ¿Será que eso es para mí? ¿Cómo será el asunto? Qué precioso es que la iglesia está esperando estos regalos, procurando que estos regalos lleguen, ¿verdad? Que podamos tener el hecho de disfrutar hombres fieles en el ministerio, sean pastores o diáconos. Es muy importante este oficio. Con esta perspectiva entendemos la dignidad y la relevancia del oficio diaconal, lo que nos lleva a considerar los requisitos específicos que deben cumplir quienes anhelan este servicio. Y aunque vemos requisitos muy parecidos a los pastores, hay algunas cosas que quiero precisar juntos. En este caso, el apóstol Pablo describe con claridad las cualidades que son necesarias para quienes desean servir como diáconos. Y aunque su función difiere de la de los pastores, los requisitos reflejan un nivel similar de madurez espiritual y de carácter ejemplar, excepto en aspectos relacionados con la enseñanza, por ejemplo. Los diáconos son creyentes maduros con una evidente vocación de servicio, y sus requisitos incluyen, mira la lista. El texto dice, versículos 8 en adelante, en este caso la lista se halla reflejada en el verso 8, ¿no? Deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Verso 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Verso 10, y estos también sean sometidos a prueba, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El verso 10 se puede resumir en irreprensible, ¿verdad? El 11, bueno, hace referencia a las mujeres y dice asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Una referencia parecida a la de los diáconos y obviamente a la de los pastores. El verso 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Y concluye con una promesa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces yo cuento, obviamente en mis manos puedo tener como 8, por ejemplo, por así decirlo, requisitos. Pero vamos a ir como desarrollándolos poco a poco, uno por uno. El primero es de una sola palabra, ¿no? El texto dice, deben ser honestos sin doblez. Honestos sin doblez. O sea, de una sola palabra, integridad y confiabilidad. Este término honestos es algo en lo cual debemos meditar más. ¿Sabes? Los diáconos deben ser personas sinceras, sin doblez, no doble discurso,
No dije una cosa hoy y mañana digo otra cosa. No creo algo ahora y mañana creo otra cosa. No significa que deban ser, esto significa, perdón, que deben ser confiables en lo que dicen y en lo que hacen. Son personas confiables, sin contradicciones, que comprometan su carácter. La integridad, en este caso, en su hablar y actuar, es crucial para una labor que requiere confianza. Este requisito, en verdad, es sumamente interesante porque, permíteme decir algo acerca de esto, algunos puntos prácticos. Y es, déjame leerte una porción de lo que se conoce como el progreso del peregrino. ¿Sabes? John Bunyan escribió este corto libro, pero que es tan profundo, es tan rico en las escrituras. Se decía que Spurgeon lo leyó más de 100 veces, porque cada vez que lo leía, este libro lo impulsaba a leer más la Biblia, al mostrarle que hay un principio en el cual debemos meditar más. Y en este caso, mira lo que dice este libro, Spurgeon. ¿Sabes? Cristiano pregunta, en este caso, en una conversación con interés privado. Hay personificaciones acá. Hay una persona que se llama interés privado. Cristiano le pregunta acerca de la ciudad y le asegura a Cristiano que Buenas Palabras alberga a personas ricas y nobles. Menciona una lista de sus parientes que residen en Buenas Palabras. Y entonces escucha lo que le dice. Casi todos los de la ciudad, pero en particular el señor voluble, el señor es una palabra rara, contemporizador, el señor Buenas Palabras, de cuyos ascendientes toman primero su nombre la ciudad, también los señores Halago, también está el señor Dos Caras, el señor Cualquier Cosa, el vicario de nuestra parroquia, el señor Dos Lenguas, que era hermano de mi madre por parte de padre, y para decir toda la verdad, soy un caballero de muy buena sangre, y sin embargo, mi bisabuelo no era más que un banquero que miraba en una dirección y remaba hacia la opuesta, en cuya ocupación he adquirido yo casi toda mi hacienda, dice él. Ahora, qué interesante estas palabras, ¿no? Tal vez suene raro mencionarlas así, pero la aristocracia de la ficticia ciudad Buenas Palabras que Bunyan menciona, toda ella sufre de la plaga de discursos deshonestos. Y sabes, qué interesante es cuando tú y yo nos sentamos a escuchar discursos, sobre todo en una época de elecciones. Qué triste es escuchar discursos deshonestos. Hablar por hablar, endulzar las palabras, hacer las cosas más grandes de lo que parecen, y no enfocarse en lo que debemos enfocarnos. No dar promesas claras que puedan cumplirse, sino más bien hermosearlas sin dar claridad sobre qué es lo que se está prometiendo o no. Pero los diáconos y la honestidad es algo muy importante. ¿Te gustaría vivir en una ciudad donde hay una persona que dirige espiritualmente a la gente, conocido directamente como el Señor Dos Lenguas? Déjame decirte que hay una persona que te puede ayudar mucho espiritualmente, se llama el Señor Dos Lenguas. Fácilmente nos daríamos cuenta por el nombre, ¿no? Pero si ese no es su nombre, y es un diácono en una iglesia, o es un pastor, por muy respetadas que sean esas personas entre la gente que comparten el mismo hábito de adulación y medias verdades, sabes, el Señor Dos Lenguas de Bunyan nunca sería un candidato adecuado para el cargo de diaconado, porque no es honesto. No es honesto. Y la pregunta, ¿por qué amplifica más? Los diáconos no solo deben ser hombres llenos del Espíritu Santo, sino que también deben ser honorables o sinceros, dice la versión NBI. Los diáconos no deben ser de doble lengua o de dos caras o complacerse en el doble discurso. Ellos deben querer decir lo que dicen y decir lo que quieren decir realmente. Deben evitar el pecado de la adoración y decir la verdad en amor. Ahora, esto no se limita a los diáconos. Todo cristiano debe guardar esto. No deberían existir cristianos dos lenguas, ¿verdad? Deberíamos ser verdaderas personas que hablan verdad en amor, que viven en honestidad. Las personas pueden ser de doble lengua de dos maneras. Pueden decir una cosa a una persona y a otra persona decir otra cosa. O bien, pueden decir una cosa, pero hacer otra. ¿Te das cuenta de que puede haber diferentes maneras? En cualquier caso, las lenguas bífidas, que son doble lengua, como la serpiente, ¿verdad? Que es una lengua bífida, hace que esas personas no sean fiables ni estén cualificadas para servir como diáconos. Directamente, su boca, el pez cae por la boca, ¿no es cierto? Su boca los delata.
y muestra que no pueden servir allí, porque el sí de un diácono debe ser sí, y su no debe ser no, aun cuando jurando en contra de sí mismo. Tiene que ser así. Sostiene lo que cree. Por eso más adelante las palabras son tremendas. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cómo puede guardar alguien el misterio de la fe con limpia conciencia si no es honesto? Sin honestidad no puedes guardar esta clase de cosas. El misterio de la fe es la fe que abrazamos. Esa fe que nos ha sido dada, ¿verdad? Y no nos será quitada. Esa fe que se nos ha otorgado, ese regalo de la gracia del Señor, ese evangelio de gracia. La fe que profesamos y que somos llamados a defender. ¿Cómo puede alguien defender lo que cree si no es honesto? Si no es honesto. En este caso, un diácono debe ser una persona de no solo fe, sino que sabe y conoce su fe y sabe defender su fe. En este caso, la sinceridad refleja el carácter de Cristo. Nuestro Señor nunca habló con artimañas. Él nunca habló en doble sentido. No oscureció la verdad ni engañó a los demás. Él no usó halagos. Él fue sincero en todas sus relaciones con los hombres, desde revelar su necesidad desesperada por causa del pecado y condenar la justicia propia hasta ofrecer la promesa de vida eterna. Él no veló nada. Hablando con los fariseos, no llegaba con ellos y decía, bueno, ustedes son buenas personas, qué bueno que estén acá, qué bueno sería que alguno se convierta. No, ¿verdad? ¿Cómo hablaba con ellos? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Decía uno de los seguidores de Jesús. Fue sincero en todas sus relaciones. ¿Sabes? En todas sus relaciones él fue puro. Fue puro. Igualmente, el nuestro Señor Jesucristo llama a sus siervos a ser sinceros en ese texto. Mira, 1 Tesalonicenses 2.5. 1 Tesalonicenses 2.5. El texto dice, ahí estoy en segunda, vamos a primera. El texto dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Qué tremendas palabras, ¿no? Hablando de los diáconos, que precisamente se pide de ellos que sean honestos o sin doblez, hace referencia que Pablo y los servidores junto con él, sean apóstoles o aquellos discípulos que le acompañaban en su labor misionera, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Llamar a Dios como testigo es algo muy serio aquí. Y hacer referencia a las palabras que usamos es algo que pone realmente mucho más serio el texto. Pero aún, no solo eso, sino en áreas de lo que es las finanzas, ni encubrimos avaricia, dice el texto. ¿Sabes? El Señor Jesucristo llama a sus siervos a ser sinceros de esta manera y a dejar de lado los labios lisonjeros. Los falsos maestros y las personas que causan divisiones emplean precisamente lisonjas. No debemos de ninguna manera tener en poco que Satanás, no debemos ignorar, mejor dicho, las artimañas de Satanás, que precisamente significa una forma muy fácil de atraparte con palabras y de adularte y de hacerte sentir bien y de pensar que tú eres importante y eres grande, ¿verdad? No debemos llegar a caer en ese cuadro, porque Satanás precisamente es el padre de mentira, pero no los siervos de Cristo. Amén. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de hablar con alguien acerca de algo importante, pero luego al dejar la conversación no estar seguro de haber hablado con un amigo de buena fe? De hecho, decir, hablé con esta persona, pero no sé si esta persona pueda guardar lo que le mencioné. Es algo sensible, delicado de mi vida, y entonces, ¿será que hice lo correcto al decirlo? ¿Cómo te sientes después? Tal vez un poco inquieto, por decir, a veces ansioso, cuando pensamos que alguien no ha sido sincero en su interacción con nosotros. O cuando hablas y esta persona te dice cosas, pero sientes que no te está diciendo toda la verdad. Está mencionando cosas de aquí y allá, sueltas, así, armar bien el rompecabezas. ¿Sabes? Dios quiere que los diáconos sean personas que resuelven problemas y a veces involucrándose en asuntos íntimos de la vida de las personas. No es sorprendente entonces que la sinceridad de un diácono sea de gran ayuda para calmar angustias y resolver asuntos. Aquí tenemos algo en lo cual trabajar, mis amados hermanos. Pero avanzando acá, piensa en esto, ¿no? ¿Qué ventaja tendrá una iglesia si puede confiar en que sus siervos hablen con veracidad y cumplan sus palabras? Entonces, si la iglesia se convierte en lugares, las iglesias se llegarán a convertir en lugares inseguros, si sus líderes no son suficientemente honestos, transparentes y confiables, si no tenemos hombres que cumplan con estos requisitos. La sinceridad puede ser la base final de la verdad,
pero no se puede comunicar una verdad profunda donde la falsedad, donde el engaño opera. Hay otro requisito acá, y aunque ya lo hemos mencionado, creo que es bueno mencionarlo de nuevo, y es sobrio, ¿sí no? Autocontrol, autodisciplina, no vamos al mucho vino. Aquí hay alguien que puede llegar a decir, oye, pero a los pastores se les dice que no sean dados al vino, y a ellos que no sean dados al mucho vino. O sea que ellos pueden por lo menos un poco, ¿no? No, déjame decirte algo. No estamos hablando de si se puede o no se puede, en ninguno de los dos casos. Porque el texto no está censurando el alcohol como el problema. Está censurando el problema de corazón realmente. Y el problema de corazón es la falta de freno, ¿verdad? El no tener mesura. El problema de la falta de autocontrol. Y aquí el texto menciona lo mismo. Recuerda que en el contexto cultural de esta carta, como del Nuevo Testamento, el mezclar partes de vino y agua era una forma de poder purificar el agua y tomarla. Quiero que sepas que la palabra vino aquí hace referencia también al vino, que es de uva natural y fermentado, no alcohol en ese sentido. Eso se inventó después con los árabes, muchos cientos de años después. En este caso el vino se hace referencia a algo que es un jugo de uva fermentado y que de alguna forma, si tomas mucho, algún fermento, si tomas mucho de esto, ¿qué pasa? Te vas a poner medio mareado, ¿no es cierto? Vas a dejar de tener control sobre ti mismo. Las cosas le van más profundo y más cercanas. Debemos tener cuidado de esto. ¿Sabes? Este requisito se refiere a una vida disciplinada, no controlada por impulsos ni tampoco excesos, ya sea en el consumo de alcohol o en otras áreas. Un diácono debe demostrar dominio propio para manejar con responsabilidad la administración de la iglesia o los asuntos administrativos de la iglesia. Ahora, quien quiera, en este caso, el texto dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿verdad? En este caso, el contentamiento es la cura del corazón, que muchas de las veces no encuentra satisfacción en nada. El contentamiento, en verdad, es la cura. ¿Quién quiere ser atendido? Piensa en esto. Habíamos hablado la semana pasada de que los diáconos en cierta forma cumplen la labor de meseros, ¿verdad? Pero ¿quién quiere ser atendido por un mesero borracho que te molesta para obtener propinas más altas y que intenta convencerte de pedir más para que las ganancias del restaurante suban? Nadie, ¿verdad? Te gustaría llegar así a un lugar y entonces está todo feo, ¿verdad? Huele a alcohol esta persona, te trata mal y además te dice que le des una propina y si no le das te va a acusar y cosas así. ¿Sabes? Tener una persona ebria tambaleándose y exhalando bebida fermentada sobre ti mientras haces tu pedido en un restaurante no es una experiencia de comida agradable, no es cómodo, ¿verdad? Se siente feo. Haces tu pedido, quieres acabar rápido, quieres salir corriendo, ¿verdad? Esto no se siente bien. El otro día nomás entraba con mi hijo a un lugar para buscar la forma de cortarnos un poco el cabello. Y tuvimos que salir corriendo porque no es un lugar agradable. Después encontramos un lugar mucho más agradable y entonces fue no solo el ambiente, la música, el lugar, pero veíamos este otro lugar y yo quise salir corriendo porque no solo la música estaba atentando contra mi conciencia, sino que yo quería que mi hijo escuche esas cosas. Tuve que salir corriendo, literalmente. ¿Sabes qué feo es cuando encuentras que hay lugares donde esperas un buen servicio y no encuentras eso, ¿verdad? En la iglesia, ese buen servicio se ve presentado a partir de los diáconos, pero esos hombres deben estar controlados por el Espíritu y su contentamiento debe ser evidente. Piensa en esto por un momento. Relaciones saludables con el dinero es algo que debe haber en el corazón de un diácono y en todo creyente. Una mala relación con el dinero nos lleva a pensar que este nos va a sacar de todos nuestros problemas, pero el principal problema del corazón del hombre es el amor al dinero. Uno de los principales problemas. Y entonces por muchos han sido traspasados por mucho dolor, pero el contentamiento es la cura para eso. No amante de ganancias deshonestas significa que los diáconos manejan bienes materiales de la iglesia, pero lo que deben ser en este caso personas con una relación íntegra y ordenada con las finanzas. Esto incluye ser irreprensibles en sus propios asuntos financieros. Esto implica que si hay deuda, sepan poder llevar a cabo esta deuda para saldarse a su debido tiempo. Esto implica el hecho de poder tener un buen manejo del presupuesto familiar. Porque es triste cuando estás desarrollando el presupuesto familiar y de pronto llegas a medio mes y dices, ya no tenemos nada, así que vamos a vivir por fe. Es triste porque apelan a ese cuadro como pensando, vamos a lo mágico ahora, a ver qué sucede, ¿no es cierto? Por ahí entra algo a la cuenta y ya, se arregla esto.
Un presupuesto familiar se organiza bien pensando en aquellas cosas que son primarias y necesarias dentro del hogar, sea si es arriendo, alimentación, ¿verdad? Diferentes implementos para la educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de eso, hay una buena economía dentro del hogar. Aún, piensa en esto, la importancia de poder guardar una parte para el ahorro. No es que esa parte se va para cubrir cuotas todo el tiempo, no hagas eso. Trata de cuidar tu corazón y ahorrar también, aun cuando estés pagando cuotas. Y ese ahorro puede ser muy mínimo, pero cuando termine el año vas a decir, oye, mira, ahí tenemos algo. Podemos disfrutarlo en familia, podemos invertir en tal cosa. No ahorres sin tener una meta clara de por qué lo estás haciendo. Dios no nos llama ni a acaparar el dinero, ni a soltarlo completamente. Nos lleva a administrarlo. Y esa administración debe ser reflejada dentro de nuestro hogar y luego puesta en práctica en la iglesia. Precisamente esos hombres que lo hacen bien son llamados a cumplir estas responsabilidades y estas tareas dentro de la iglesia. Esto incluye estas áreas también. Déjame avanzar acá. En tercer lugar está la relación saludable. No, esto ya lo mencioné. Aquí hay un término maravilloso. Es del versículo 9, si no me equivoco. Sí, y esto es fidelidad a la fe. Fidelidad a la fe, amada iglesia. Fidelidad a la fe. ¿Sabes? Aquí tengo algo que decir. Creo que me voy a quedar aquí y aquí terminamos. Pero porque si sigo avanzando voy a pasar algunas cosas por alto, pero la fidelidad a la fe es algo indispensable en la vida de un diácono. Es una persona que guarda la fe, que guarda la fe. La palabra guardar es una palabra muy interesante. Y nuestro texto dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Voy a detenerme un momento aquí. Esto de guardando el misterio de la fe con limpia conciencia implica, en forma general, que el diácono debe vivir una vida coherente con su fe, sin secretos que pongan en duda su carácter. Su vida debe estar abierta para ser examinada y demostrada con fidelidad y transparencia. Pero déjame decirte algo. Si los diáconos son aquellos que sirven a las mesas, como dice precisamente Hechos 6, y que esa es una labor muy noble y maravillosa, entonces hay algo muy interesante cuando tú y yo vamos a un restaurante. Yo sé que es un ejemplo que estoy usando, pero ¿qué esperas de un mesero cuando llegas a un restaurante? Vamos a interactuar acá. Fuerte. Que nos atienda bien, es muy general, pero ¿qué más específicamente qué esperas? Que tú llegas a un restaurante